Buenas tardes, estimados oyentes y colegas y entusiastas de la aviación. Bienvenidos a su podcast Desde el Hangar. Hoy tenemos el capítulo 4, episodio 4, como quieran llamarlo, y tenemos al capitán Cristian Vega. Buenas tardes, Cristian. Bienvenido a Desde el Hangar. Estar con ustedes aquí. Sí, Cristian, como estuvimos hablando, que te estaba contando de cómo fue que comentó esto del podcast, eh, esto es revivir las tertulias que nosotros teníamos hace muchos años atrás en el aeropuerto de Paitilla, que casi todos los viernes siempre se estaba celebrando el solo de algún piloto o la licencia comercial o privada de X piloto. Y bueno, todos los pilotos iban allá y se mandaba a comprar pollo y bebidas y todo aquello. Y se echaban todas las historias de la aviación. Y tanto los pilotos viejos como los pilotos nuevos estaban ahí, los nuevos aprendiendo de los viejos, ¿no? Escuchando las historias, las anécdotas y todo aquello. Bueno, este podcast de Delangar lo que tenemos es el ánimo de revivir esas tertulias tan sabrosas que teníamos en aquel entonces. Lógicamente, no podemos tener a todos a la vez. Así que lo que hacemos es que invitamos a profesionales distinguidos como tú a que nos acompañen y nos cuenten un poco de su vivir, de dónde vienen y todo aquello. Así que eh, estás aquí con todos nuestros invitados y vamos a comenzar. ¿Quién es Cristian Vega? Excelente. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y es todo un honor compartir con ustedes y con tu nueva audiencia. Me honra muchísimo la invitación. Gracias. Eh, Pienso que yo soy una persona con una insaciable curiosidad. Quizás me puedo definir como un recolector de experiencias. Creo que desde pequeño y ahora de grande y de adulto he podido quizás como analizar un poco más de qué es la vida y desde un punto de vista estoico y existencialista puedo decir que eh, estamos en un periodo de tiempo muy corto y breve en esta tierra. Entonces creo que una misión noble en esta vida es ser un recolector de la mayor cantidad de experiencias posible. Soy, como le decía, muy curioso desde pequeño y pienso que lo que es la aviación, la física, la astronomía que me gusta y también algo de deporte como el ciclismo son las herramientas que he utilizado y he preferido para precisamente descubrir este mundo en que vivimos y en que estamos muy poco tiempo. Entonces, alguna vez leí al autor Yuval Noah Harari que mencionaba que una forma de precisamente abarcar ese breve tiempo que tenemos es tratar de intentar comprenderlo todo. Y así como escuché en algunos de sus capítulos anteriores acerca del STEAM y cómo la aviación tiene mucho de eso, creo que me vino anillo al dedo tener una industria como esta. Así puedo poner en práctica muchísimo de los conocimientos que tanto me apasionan. Qué bien, qué bien. Eh, ¿De dónde eres originario? Yo soy del interior, soy de Santiago de Veraguas, precisamente una de las cunas de la aviación. Sí, definitivamente. Veraguas es una de las cunas de la aviación panameña. Correcto. Ahora, curiosamente también, o digamos de manera irónica, soy el primero en mi familia de ser piloto, el primero que nació con ese deseo. Ok, En mi familia nadie lo ha sido, ok. muy poco relacionado a la aviación, o sea que fue, digamos, una llama interna que fue saliendo propia. Ok, pero esa llama tuvo que ser alimentada o tuvo que haber sido inspirada por alguien o por algo. Sí, seguramente. Recuerdo en mi niñez que mi papá hizo el esfuerzo de llevarnos a Florida en un primer viaje. Ok, Claro, esa primera vez de pasar del interior al aeropuerto y montarme en un 737-200 de Copa, para mí fue algo impresionable. O sea, en mi ok. pequeña mente fue algo fascinante. Tuve la dicha de viajar en la ventana y poder, pues, y ver el vuelo, ver las nubes, ver cómo uno volaba y viajaba a tanta velocidad, el aterrizaje. Fue todo que fue impresionando mi pequeño cerebro y que fue diciéndome, wow. Y también tuve la dicha de que el capitán nos invitó a la cabina y nos tuvimos tomar fotos y demás. Lamentablemente no recuerdo y desconozco quién fue ese capitán, pero le agradezco mucho por eso. Y a raíz de eso, yo trato de hacer lo mismo cuando van niños allá y los invito a la cabina para que estén, ya que eso fue lo que primeramente inició.
Ahora, lo que yo considero que consolidó ese deseo fue que mi padre también invirtió en comprarme uno de los primeros flight simulators de Microsoft que salieron. Y Ok. en mi pequeña computadora, con mi pequeño teclado, esa primera, recuerdo que utilicé un Learjet, me acuerdo, que ese primer despegue que yo realicé y ver esas pequeñas nubes cuadriculadas en esos gráficos del momento, pero para mí fue tan impresionante ver cómo iba avanzando, cómo iba levantando vuelo y llegar y atravesar las nubes. Para mí fue algo sumamente fascinante que yo siento que se encendió una llama interna de poder explorar eso. Y recuerdo que en la tapa del videojuego se veía un aeropuerto y un 777 despegando y yo me quedaba las noches Ok. viendo el folleto del documento de ese juego y la verdad es que eso de verdad que marcó eso. Y yo creo que la persona que influyó a que fuera por esos caminos, creo que también debo darle el crédito a mi padre también, porque Definitivamente. si él, a pesar de que no había ningún tipo de influencia en la familia de pilotos, él fue el que me dijo, claro que puedes, vamos adelante por esa meta. Inclusive él se animó muchísimo y se interesó muchísimo, supongo que a través de mí, porque yo lograra esa meta y él fue el que me impulsó de que eso lo vas a lograr y lo podemos lograr. Te felicito y felicito a tu padre por haber sido esa llama que mantuvo vivo ese deseo de volar. Hoy en día es muy, muy esporádico. Uno escucha personas jóvenes como tú expresarse de esa manera, de esa aviación, ese, ese deseo casi romántico por los aviones y la aviación y todo aquello, ¿no? Eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y te digo la verdad, me alegra mucho, ¿no? Escuchar estas palabras tuyas, porque digo, todavía no se ha perdido eso, ¿no? El romanticismo. Exactamente. Y a través de este podcast, eso es lo que yo quiero que se mantenga, ese romanticismo, ese enamoramiento por la aviación, ¿no? Porque, ¿qué te digo? Nosotros los que en realidad amamos esta profesión, cuando escuchamos un avión pasando por encima, lo primero que hacemos es mirar arriba y quién es, y este no, este es el Copa que viene llegando a tal hora, o tal avión que viene llegando. Y digo, esos somos los entusiastas y los enamorados de esta profesión, los enamorados de esta industria que es la aviación, ¿no? Que Sí, tiene total. tanto que darnos, ¿no? Y que a la vez nosotros también le damos a la aviación, le damos mucho, ¿no? Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Eh, Sé que eres casado, tienes una hija, tienes una bella familia. ¿Cómo has logrado integrar tu vida familiar con tu profesión? He tenido la gran suerte en esta vida de tener una esposa maravillosa. Ella era prácticamente mi mejor amiga antes de ser mi esposa. Y de hecho hacíamos tertulias profundas, filosóficas. Me acuerdo en el Nicos de Calle 50, después de un buen arranque como buenos jóvenes, quedábamos ahí echando cuento y hablando cosas de la vida. Entonces, yo siempre he dicho a ya los más jóvenes, que a veces tenemos conversaciones largas en los vuelos largos, les he comentado que no hay nada mejor que tener como pareja a un buen amigo, en este caso, una buena amiga. Mm. Porque muchas veces pasamos de tener una relación romántica al matrimonio y nunca vemos el rol de nuestra pareja como un verdadero amigo de apoyo. En ese caso, mi esposa ha sido increíblemente muy buena conmigo. De hecho, yo siempre le he dicho que ella tiene un pedazo de ese diploma de capitán por ahí con su nombre. Desde el inicio ella hacía su rol de copiloto o del otro piloto y me ayudaba con los flujos, a hacer preguntas. Si necesitaba hacer alguna explicación, yo le daba la clase a ella. Inclusive ella me ayudaba a hacer resúmenes y estudiábamos juntos y de una manera completamente desinteresada y muy animada a hacerlo profundamente. Entonces, yo siento que ha sido una buena amalgama la aviación. Igual para mi hija, ella sorprendentemente ha adoptado bastante bien el hecho de que yo me vaya de vuelo. Lo quisimos hacer producto de un consejo de una psicóloga de que lo hiciéramos sin mayores tapujos. Ella Ujú. desde pequeña entendiera de que hay momentos que yo no voy a estar y si lo hacíamos así de una manera natural, ella, ese iba a ser
parte de su vida. Y Ok, así ha sido. Ella siempre, de una manera muy cariñosa, me deja ciertas sorpresitas en la maleta para que yo la recuerde. Eso me encanta. ok. Eso, esas cositas atesóralas. Totalmente, así es, así es. Y por ende, me da curiosidad de que mi esposa, como le digo, cuando tenemos parking o tertulia con otros amigos, ella a veces responde y responde con call-outs y comentarios apropiados a lo tecnicismo que estamos hablando y la gente se queda sorprendida. Y es claro, la alta relación que hemos tenido ha sido bien fascinante, la verdad. Y el poder también llevármelas de viaje a ellas conmigo en ciertos destinos y poder descubrir juntos los diferentes destinos. Tanto así que fíjate que yo he sido poco de aquel piloto que explora los destinos solos, porque siento a pesar de que no estoy haciéndolo con mi familia, ¿sabes? Entonces, casi que obligado, he tenido que yo ir y explorar como para saber qué rutas de transporte utilizar, a qué monumentos vamos a ir, y luego que ya yo estoy más práctico, entonces voy, las invito y se vienen Y conmigo. se hace más fluido Y el sería tour. más fluido el paseo, claro que Cla- sí, Nada, qué para bien, te aprovechar el felicito. corto tiempo que a veces tenemos por allá. Te felicito y felicito a tu esposa y a tu hija porque en realidad ellas te apoyan, ¿no? Total. Y eso es muy importante en esta profesión porque uno pasa mucho tiempo fuera, ¿no? Y saber que uno tiene el apoyo de la familia es importantísimo, es importantísimo. Ahora, Totalmente. ¿cuál es tu rol ahora mismo? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Dónde estás trabajando? Sí, yo estoy de capitán de Ujú. línea del 737 Ok, en todas sus modalidades, 700, 800, más 8 y max 9. Y también estoy impartiendo algo de conocimiento en Clayton, en la parte se le llama el FTDB, que es una fase inicial del entrenamiento tanto de primeros oficiales como ya los ascensos a capitanes. Y ok, estoy muy bueno. en ese rol. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Eh, en tu rol como capitán, cuando tú vas a un vuelo, relátanos brevemente cuál es tu desempeño, qué es lo que tienes que hacer, de qué te tienes que encargar. Sí, básicamente es el análisis técnico de todo lo involucrado al vuelo. Ok, Yo soy, a raíz del romanticismo que tengo por la aviación, soy de aquellos pocos que si tiene un vuelo largo, yo desde la tarde o desde el mediodía o desde la mañana, yo voy dándole una ojeada al satélite, qué formaciones hay, qué tormentas se están moviendo. Ah, mira, a las 11 de la mañana había esta tormenta, ya mira, son las 2, se corrió hacia este lado. Y eso me ayuda muchísimo a tener un background a la hora de recibir la documentación, poder analizar muy bien cuál es la ruta de vuelo. Entiendo que dentro de mi grupo soy de los que piden muchos cambios de ruta a raíz de precisamente el análisis de la meteorología. Entonces, en mi rol diario como capitán, eso es uno de los pilares. La ruta, em, trato de mantener una conversación constante con los despachadores para ver el análisis del combustible. Tengo métodos un poco peculiares o digamos un poco complejos de cómo calcular el combustible que necesito, el combustible que se está estimando en el destino. Trato de no basarme mucho en la parte subjetiva. Si hay algo de experiencia en el lugar de ya uno sabe, bueno, si voy a X destino, yo sé que durante las noches de julio se encuentra este tipo de meteorología, pero aún así creo todavía que hay cierta, digamos, ciencia dentro de lo que podemos analizar y ver qué niveles de vuelo se están escogiendo, qué vientos y con qué intensidad se está dando, y de esa manera poder determinar también si estoy llegando en algún banco donde vienen todos los vuelos de copa y yo espero que haya una demora adicional durante la aproximación y ahí pido un combustible adicional. Entonces, en resumidas cuentas, analizo muchísimo la meteorología, el combustible necesario para realizar el vuelo y también darle siempre una ojeada a los NOTAMs que a veces nos pueden agarrar de una manera inesperada, algún cierre de aerovía o algún cierre de alguna pista en el aeropuerto de destino o en ruta. Manejo eso y manejo también, bueno, el recurso de la tripulación con mi partner, mi primer oficial, tener un buen briefing, que se sienta cómodo en la cabina, una cabina muy positiva, abierta, para que se sienta, valga la redundancia, cómodo en expresarse fielmente su pensamiento. Y no ser un yes man, lo que se busca, ¿no? Sino No, que claro, realmente dar su opinión honesta. claro, lo que estás haciendo, estás abriendo la puerta de la comunicación con tu
primer oficial y tu tripulación. Muy bien, te felicito. Correcto, Te gracias. felicito. Eh, Dentro de toda esta preparación, tus vuelos y todo aquello, ¿cuáles son los desafíos que se te presentan con cierta regularidad? Eh, Uno de los principales es precisamente la meteorología, uno de los desafíos principales que hay. Sin embargo, yo creo que uno de los principales sería la fatiga. Creo que es un desafío diario que hay, requiere mucho compromiso, muchísima disciplina mental de poder organizarte y saber inclusive decidir qué comidas vas a hacer. Si vas a tener que eliminar una cena para poder tener un buen desayuno, almuerzo o tipo brunch y Ujú. escoger las horas de descanso, la utilización de los dispositivos electrónicos para poder prepararme una pequeña antesala antes de dormir. Aquí se puede también entrelazar la familia de uno si nos ayuda a poder tener una interacción de cooperar en mi descanso, pero es un desafío bastante conocido la fatiga que existe. Ir descansados es muy importante para nuestros vuelos. Yo pienso que entre los retos de la meteorología o quizás algo de presión en cumplir con los itinerarios y también la fatiga son el cóctel que pienso yo que es parte de los desafíos principales en Sumamente interesante, Cristian, sumamente interesante. Ahora bien, dentro de tu profesión, de tu papel como capitán en la compañía que estás ahora mismo, ¿qué, qué metas te has puesto? ¿Cuál es tu wish list en tu carrera? vale. ¿No? Hay wish list de tu vida familiar, hay wish list de otras cosas que quieras hacer, pero dentro de tu carrera, ¿cuál sería tu wish list? ¿Qué te Mira falta? que me da algo de pena mi respuesta porque se puede escuchar un poco modesta, pero siento que estoy precisamente cosechando esa meta que tenía, que era precisamente ser capitán, casi 7 años de ser capitán, Ok, muy bien. y, y de también impartir instrucción. Era Bueno, parte de mis metas. Entonces, preciso estoy realmente viviendo en estos momentos, creo que una de las mejores etapas de mi vida profesional. ok. Me siento realmente feliz y realmente cómodo con lo que estoy ¿Lo estás haciendo, disfrutando? en el horario que lo estoy haciendo y lo estoy disfrutando mucho. Te puedo decir que en un mediano plazo, no corto plazo, sí quizás me gustaría sacar algún título universitario Ok, para poder aplicar alguna posición administrativa dentro de la empresa. Eso sí sería algo a mediano plazo que sí lo he vislumbrado y que sí me gustaría cumpliros. Eso. ok, muy bien, muy bien. Cristian, mencionaste al principio eh, la astronomía, ¿no? Eh, Tengo entendido de que eres un fotógrafo, eh, un ávido fotógrafo de astronomía. Te gusta observar los cuerpos celestes. Yo recuerdo hace unos años atrás, eh, cuando comencé a volar en el Medio Oriente, una de las cosas que más me sorprendió fue la, la visibilidad que había de las estrellas en esa latitud, que más o menos es más o menos Parece. 25 grados norte. No es mucho tampoco. Pero lo que sí me llamaba mucho la atención volando sobre la península arábiga era en los vuelos que hacíamos entre Riyadh o desde Dubái a Jeddah, que eran vuelos de 2 horas y media, volando hacia el oeste, era ver al sur y poder ver la Vía Láctea a simple vista. ¿Por qué? Porque el desierto estaba totalmente oscuro, no había ciudades, no había nada, no había contaminación de luz. Pero la primera vez que la vi me quedé que no podía decir nada. Entonces digo, ese soy yo, un vulgar humano que lo veo a simple vista, no quisiera ni pensar lo que tú has visto a través del lente. Cuéntanos. Bueno, sí. Y qué dicha, ¿no? Volar en esas áreas con baja contaminación lumínica, Ajá. en las áreas desérticas, se ve eso. Sí, la astronomía, mira que desde muy pequeño, como crecí siendo muy curioso por cómo funcionaba todo,
De hecho, desde los juguetes que me regalaban, trataba de descubrir cómo funcionaban aquellos motorcitos y los desarmaba. Así cuando fui creciendo me dio curiosidad cuando miraba hacia arriba y yo veía, ok, ¿cómo funciona nuestro universo? ¿Cómo se forman las galaxias? ¿Cómo se forman los planetas? ¿Cómo llegamos aquí? Y por la astronomía, siento que es una de las mejores herramientas para responder eso y la astrofísica también. Ujú. Em, Específicamente por la, como se le dice de una manera más técnica, la astrofotografía, comenzó curiosamente en la pandemia Ok. O sea, y eso es reciente. es bastante reciente la astrofotografía. Y, y creo que el pequeño impulso que lo hizo fue nuevamente mi compañera de vida, mi esposa. Ok. Por eso le digo que he tenido muchísima suerte con mi Definitivamente esposa, eres afortunado. muy afortunado, porque estábamos viviendo tiempos difíciles. Mi hija tenía meses de nacida, yo estaba sin trabajo, estaba recibiendo la compensación que nos daban y era muy difícil el momento. Y nos encontrábamos en un supermercado de la localidad y tenían un telescopio en descuento. Ok. Y mi esposa me dice, Cristian, en estos momentos, aunque parezca irónico, también la salud mental es importante. Y yo siempre he escuchado que te ha interesado esto. Casi que me obligó a comprarme el telescopio, estaba en descuento. Ok. Y bueno, me lo llevé a mi apartamento y esa primera imagen que vi, así como cuando te sorprendiste y viste Ujú. la Vía Láctea, y yo vi las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, fue tan impactante para mí porque ya no sabía que no era una imagen de Google, sino que estaba viéndolo con mis propios ojos. Ok. Y eso alimentó en mí otra llama y otra pasión por la astronomía. Ahora, cuando intenté ver otro objeto como la Gran Nebulosa de Orión, me di cuenta que no veía las imágenes de referencia de Internet, sino que veía una pequeña mancha y casi a blanco y negro. Y me quedé como un poco enredado, ¿por qué? Y de inmediato investigué y lo que me descubrí fue que lo que a mí me interesaría hacer era la astrofotografía, porque con el ojo humano es muy, muy difícil detectar las nebulosas tenues que existen, ya que la luz tiene que viajar muchos miles de años luz para poder llegar a nuestros ojos y ya es una longitud de onda muy extendida que el ojo casi no aprecia. Al menos que tengas un telescopio potente con buenos filtros y en áreas de contaminación lumínica baja, sí podrías apreciar un poco más las nebulosas. Ok. Así que tenía una cámara DSLR de esas de tomar fotos como cualquiera me compré por internet un pequeño adaptador, lo adapté al telescopio de una manera un poco rudimentaria y yo de manera empírica intenté tomar mis primeras fotos y creo que logré resultados que hoy diría, bueno, eso no es nada, en el momento fue para mí todavía más importante y reafirmó mi línea de irme por la astrofotografía en vez de la observación astronómica, que son, digamos, dos caminos completamente diferentes. Ok. En la, Sumamente a- interesante. en la observación, uno puede observar fácilmente planetas, la luna, que son objetos muy brillantes, pero las nebulosas tenues y débiles requieren de tomar varias fotografías y unirlas para obtener una imagen mucho más clara y en todo su esplendor, los colores de todos los átomos que existen en esas Ok. nebulosas. Entonces, siguiendo en este tema, que es sumamente interesante y yo creo que valdría la pena que hiciéramos un episodio solamente de esto, Súper. ¿no? De los pilotos que son aficionados a Hay la, varios, sí. sí, hay varios, Ajá. a la fotografía de cuerpos celestes y a la astronomía y todo aquello. Aquí en la ciudad capital, definitivamente por la contaminación lumínica, no es el mejor lugar para hacer observaciones. Aquí en Panamá, ¿dónde tú recomiendas que uno pudiera ir para poder tener una mejor? Vale, Sí, en principio uno pensaría que no se puede hacer desde aquí de la ciudad, ¿qué? pero la mayoría de mis fotos han sido desde aquí de la ciudad, De verdad. ya que hemos tenido la dicha de vivir en una época donde la alta tecnología ha permitido a los fabricantes de filtros ponerle películas que precisamente bloquean la longitud de onda de la contaminación de la ciudad. Ok. Dependiendo de dónde uno se encuentre, por ejemplo, aquellos faroles iluminadores de las calles
del interior o de algunas épocas atrás, que son esta luz amarillosa, Sí, que son de sodio, ajá, hay filtros para evitar esa luz y poder apreciar los objetos. okey, Ya son más difíciles las luces LED de hoy en día en la ciudad, pero aún así hay filtros bien restrictivos, muchas veces más costosos que el mismo telescopio, pero lo que te abren son las puertas de no tener que ir a ningún otro lugar, sino desde la ciudad, con tu pequeño filtro, puedes capturar todas las longitudes. Lo que sucede es, y quizás si me permites en una pequeña cápsula, es que lo que nosotros estamos captando son, digamos, material abundante en el universo. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno alfa, que es el elemento más común del universo, tiene una longitud de onda muy específica, al igual que el oxígeno 3 y el sulfuro 2 son dentro de los principales, entre otros puede haber nitrógeno. Y es el que los científicos hoy en día con la espectrografía puedan saber cuál es la longitud de onda en sus nanómetros, ellos pueden desarrollar filtros en donde bloquean todo lo demás y dejan pasar solamente esa longitud de onda. Por ende, yo puedo obtener o tres filtros por separado y captar de manera individual todo el elemento del hidrógeno, del oxígeno y del sulfuro y luego en un software apilarlo. También hay multifiltros de multibanda que captan todo al mismo tiempo y ese es uno de los que yo tengo. Y desde la ciudad me permiten capturar esas grandes nebulosas. sumamente interesante, sumamente interesante. Mira, me has me has sacado de la ignorancia, porque y digo, podríamos hablar mucho más de todo este tema, ¿no? Y bueno, pero más que todo lo que queremos seguir hablando de ti, seguir hablando de ti. Eh, ¿Qué pudieras tú decir en cuanto a tu formación como piloto? ¿Dónde lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Yo estudié aviación en Albrook Flight School, Panamá. Okey, Estudié la aviación ahí, todas mis licencias. Tuve un tiempo que ya había culminado las 4 licencias y, bueno, no avanzaban, tuve que buscarme un pequeño trabajito y luego mi papá pegó el telefonito como, ok, terminaste tus licencias, ya ha pasado un año y ahora qué, ya estamos pagando IFARU, estamos pagando esto. Y fíjese que fui al aeropuerto de Albrook a ver cómo podía seguir avanzando para acumular mis horas para ajá, mínimas para aplicar. Y un buen capitán me dijo en su momento, mira, tu opción más viable es ser instructor. Así que también saqué mi licencia de instructor en la misma academia y esa fue mi formación de la aviación en Albert Flight School. okey. Entonces, ¿en qué momento, con cuántas horas de vuelo más o menos hiciste el gran salto de la aviación general de instrucción a la aerolínea? Bueno, lo que sucede es que es conocido que hubo un tema con esa escuela de aviación y prácticamente, ironías de la vida, no pude terminar mis horas ahí de instructor. Okey, Entonces ahí quedé realmente varado. okey, Em, de hecho, tuve que aplicar en una posición de valet parking en el Hotel Sheraton okey, por alrededor de un año. Y luego, por cosas de la vida, yo necesitaba como algo más. Digamos, me ascendieron a ser recepcionista en el mismo hotel. okey, Curiosidades de la vida, cosas que pasan. Estando en el momento correcto, en el lugar indicado. El capitán Ricardo Welfi, hijo, se casaba okey, en ese hotel, en esa noche, y yo les empecé a hacer el check-in a todos los conocidos. Y okey, claro, empezaron a llegar muchos capitanes conocidos, entre esos su padre, Ricardo Welfi, que él fue mi instructor de instrumentos, comercial, multimotor, ajá, y él fue como que, hey, pelado, ¿tú qué haces aquí? Yo pensaba que tú estabas ya en Copa. Y me dice, no, estoy aquí intentando hacer las horas, me faltaban como unas 50 horas. ujú, No, no, pelado, apunta mi número que yo te apoyo. Y él fue el que empezó a hacer ciertas conexiones para que yo pudiera ir a una empresa, MyFly Corporation. okey, Ellos tenían ahí Islander y también tenían Seneca, me parece. Y ellos eran los únicos en el aeropuerto de Albrook en esa época que estaban ofreciendo algún método de poder combinar las horas. okey, Cuando yo llegué allá, tenían inclusive una organización muy buena, porque estaban cada quien que terminaba las horas, iba y aplicaba y seguía el siguiente. okey, De ahí culminamos varias personas, entre ellas el primer oficial hoy en Qatar, George Okuka Okeke.
Y también la capitana María Fernanda Carrizo, el capitán Carlos Guerra, yo y algunos más que se me escapan, terminamos todas nuestras horas ahí Ok. y aplicamos a Copa entonces de esta manera. Oye, qué interesante, qué Sí. interesantes. Bueno, ya para cerrar, eh, ¿qué consejo tú le pudieras dar a los jóvenes que tengan interés en ser pilotos, en coger la aviación como su carrera? Claro que sí. Primero que todo, yo creo tener la responsabilidad de decirles que la aviación es un sueño alcanzado. Muchas veces debemos separar los sueños de las fantasías. Hay cosas sumamente difíciles de lograr en esta vida. Y quizás consumir toda tu energía por algo demasiado difícil, quizás tampoco es lo más óptimo y se convierte en una fantasía. Pero yo les vengo a decir que la aviación es un sueño completamente alcanzable. Primeramente, que no desfallezcan en ese anhelo y mantener esa pasión con compromiso. Sin embargo, deben saber que requiere precisamente de un compromiso completo, tanto académico, con mucha preparación académica y con compromiso emocional también, ya que cuesta mucho, muchos sacrificios esa carrera. Digamos que les puedo recomendar que requiere sí mucho estudio y muchas memorizaciones de cosas, pero que no se concentren tanto en la memorización, sino en la comprensión de Exactamente. los diferentes conceptos. Porque en nuestra industria debemos tomar decisiones y resolver problemas en un corto tiempo. Y si todo lo memorizas y no comprendes realmente cómo funcionan las cosas, como que te reduce las posibilidades de encontrar soluciones a diferentes problemas. Definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Cristian. Cristian, te agradezco mucho Muchísimas el gracias. que nos hayas acompañado hoy en Muy este cuarto honrado. episodio. Y la verdad, esta no es la primera ni va a ser la última vez que vas a venir acá. Seguro, la próxima viene a hablar tanto de astronomía como de mi accidente, de mi amarizaje. Bueno, esa la tenemos ahí guardado. Don Cholín Zaraqueta tuvo un papel, un rol ahí importante también. Definitivamente. Excelente. Bueno, estimados oyentes, Capitán Cristian Vega nos acompañó en la tarde de hoy, nuestro cuarto capítulo. Les agradecemos mucho su sintonía y los invitamos para nuestra próxima edición. Recuerden suscribirse, darle like y sus comentarios son bienvenidos y si quieren nos pueden escribir a nuestro email desde el hangar @gmail.com. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.